Mi nombre es Gervasio Noalles. Gracias por la invitación. Siempre está bueno poder decir algo, más allá de que uno no tiene bien claro qué es lo que va a decir, pero al decirlo se van ordenando las cosas y eso siempre está bueno. La razón o la excusa, el motivo de esta entrevista tenía que ver con mi experiencia en la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Efectivamente, yo participé de la agrupación Hijos, milité durante varios años en Hijos, y ahora a la distancia creo que hay varias cosas para pensar, para decir. En principio, ahora no me gusta que me presenten como hijo desaparecido. Efectivamente, mi padre está desaparecido, eso es así, no lo voy a negar, todo lo contrario, lo reafirmo, lo reivindico, pero creo que no soy solamente un hijo desaparecido, tengo muchas otras cosas. Yo soy un tipo que labura, que trabaja, que hace deporte, que hace un montón de cosas. Entonces, que me presenten como hijo desaparecido me parece que es recortar una parte que por supuesto ha sido muy importante en mi vida, pero que ahora no creo que sea la más importante. Sí me ha marcado, sí me ha determinado mucho, pero no me gusta cuando me presentan como hijo desaparecido. De hecho, una de las cosas raras que me pasaron cuando militaba en Hijos es que estudié en la Facultad de Psicología y algunas personas me conocían porque militaba en Hijos. Y como no sabían mi nombre, me decían hijo. Hijo, vení para acá, hijo. Y al principio me gustaba, la verdad es que al principio me gustaba, pero después me generó muchísima incomodidad. No me gustaba que me digan hijo, yo quería ser otra cosa. De hecho, ahora soy padre, y para ser padre, que además de ser hijo, hacer otra cosa, ¿no? Y además, por otro lado, la presentación como hijo de desaparecido, si bien es un cartel con mucho peso, reduce mucho la cosa, ¿no? De alguna manera ahorra muchas cosas incómodas. Yo soy hijo desaparecido, pero al decir eso se ahorra decir que mi padre fue secuestrado con vida, fue torturado, fue desaparecido. Quiero decir, solamente el título también ahorra la incomodidad de tener que poner en palabras otras cosas que hacen que sea mucho más complejo que ser solamente hijo desaparecido. En relación a tu identidad, ¿no? Y esta idea de cerrar la identidad como hijo, sobre todo ese momento histórico, en el nacimiento de la dictadura militar, la apropiación era una práctica muy habitual en ese momento, y no solamente de aquellos hijos de desaparecidos, sino también de otros hijos, de otras personas que no fueron desaparecidas o torturadas. Y la realidad es que, sobre todo para quienes tenemos la edad de quienes nacieron en la dictadura militar, como en ninguna otra generación, todos los que éramos hijos en ese momento nos preguntábamos por nuestra identidad. En ese sentido, cuando volvimos a la democracia, me parece que un poco quedó aplacada la participación política de un montón de jóvenes a raíz de la dictadura militar, pero en los 90 en particular, o al menos eso un poco rastreamos en la bibliografía, en los 90 hay como un resurgimiento de la política o de los espacios políticos, pero con una diferencia bastante grande en relación a lo que fueron las generaciones anteriores. Y en ese sentido, a vos, digo, ¿qué te parece a vos que impulsó de alguna manera el surgimiento de Hijos como una agrupación de tinte político, fuertemente político? Hay varias cosas. Por un lado, hay un fenómeno que se da en la Argentina, no sé si en otros países, pero en la Argentina, que tiene que ver con las agrupaciones de víctimas. En la Argentina están las madres de Plaza de Mayo, son víctimas de terrorismo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos, pero también están las madres de Cromañón, las madres del dolor, hay agrupaciones de víctimas que se agrupan, y esto tiene que ver con una falencia por parte del Estado. Cuando el Estado no puede garantizar derechos ciudadanos, derechos civiles, las víctimas tienen que agruparse para pelear por sus derechos. Pero al mismo tiempo no alcanza con ser víctima para poder ser reconocido como víctima. Quiero decir, hay otras víctimas que no han podido nuclearse, no han podido agruparse, no han podido constituir un colectivo,
y esto los deja doblemente expuestos. No alcanza con ser víctima, para ser reconocido como víctima hace falta un movimiento colectivo, político, para constituirse como víctima. Para mí uno de los ejemplos más claros en relación a esto se da por un lado con los familiares de Cromañón. Sí que hace falta aclarar lo que pasó en Cromañón, porque todos sabemos, en gran medida, porque murieron muchísimos chicos, pero además porque hay padres, hay familiares, hay amigos que se han nucleado. Pero muy poco tiempo después de lo de Cromañón pasó algo muy parecido en la cárcel de Magdalena. En la ciudad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, hubo un incendio, murieron una cantidad menor de chicos de las que murió en Cromañón, pero murieron muchos chicos también, pero nunca pudieron constituirse como un colectivo para pelear por los derechos de esos chicos que murieron en una institución del Estado, y por lo tanto el Estado también es responsable de esas muertes. Quiero decir, al no poder constituirse como agrupación, no han podido pelear por sus derechos, etc. Por un lado eso, me parece que en la Argentina hay colectivos de víctimas, algo que excede al campo de las víctimas de terrorismo de Estado, víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de Cromañón, etc. Y por otro lado, la impunidad, y esto sí relaciona a hijos específicamente, la impunidad de los 90, hubo leyes aprobadas por el Congreso de la Nación, por diputados y senadores, esto hay que decirlo, obediencia de vida y punto final, que llevaron a que muchas personas que están siendo juzgadas, o que ni siquiera fueron juzgadas, queden en libertad. Hubo muchísimos crímenes impunes, y después, durante el gobierno de Menem, los indultos presidenciales. Entonces, la sensación de injusticia hizo que muchos hijos empiecen a agruparse. Y además creo que hay otra cosa, lo estoy pensando ahora, que tiene que ver con algo que a esta altura parece obvio, y es que los desaparecidos tenían padres, tenían madres, por eso existían las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, pero también tenían hijos. En mi caso, la llegada de hijos fue en un contexto raro. Yo me crié en el exilio, yo me fui a los 3 años de la Argentina, volví al país a los 18 años y crecí con una construcción ilusoria del país. En el exilio me rodeé de argentinos, todos exiliados, todos con una posición muy crítica en relación a la dictadura, y la construcción que yo me había hecho era de unos militares malos que habían tomado el poder y que oprimían una sociedad buena. Si el 100% de los argentinos que yo conocía en el extranjero eran todos exiliados y militantes, etc., la idea que yo tenía era que en la Argentina había militares malos y sociedad buena. En el año 89 volví al país, terminé la secundaria y volví al país, y me encontré con una cosa muy, muy diferente. Empecé a hablar, conocía gente en la facultad y había algunos que eran absolutamente indiferentes, otros que apoyaban la dictadura. Para mí fue un golpe muy fuerte que Carlos Menem sea reelegido. Él había ganado la primera presidencia diciendo que la sangre derramada no sería negociada. Después firmó una serie de indultos y para mí era imposible que vuelva a ser lo que pueda ser reelegido, y lo reeligieron. Entonces, si bien yo tenía un grupo de amigos que pensaban como yo, que me acompañaban, etc., de golpe me encontré con una sociedad distinta a la que yo creía que era. Una sociedad mucho más compleja. Y en ese contexto, una noche medio de casualidad, llegué a una fiesta con un grupo de amigos, no sé ni quiénes organizaban la fiesta, empecé a preguntar, me dijeron que la fiesta la organizaban los hijos de los desaparecidos, y bueno, eso fue un cimbronazo, fue encontrarme con chicos y chicas de mi edad, con historias muy parecidas, y bueno, pregunté cuándo se volvían a reunir y ahí empezaron las reuniones de hijos. Pero creo que si no hubiera llegado por esa vía, hubiera llegado por otra. Digo, si me hubiera enterado que existían los hijos, hubiera ido a buscarlos, ¿no? Cursando grupos en la facultad, no grupos, no, metodología de la investigación. Tuve que hacer trabajo con un compañero de la facultad, un pibe que militaba en la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, ¿no? Yo le dije que yo militaba en hijos, y él me dijo algo que me pareció muy interesante. Me dijo que cuando la militancia se lleva bajo la piel, se le lleva de otra manera, ¿no? Yo puedo estar totalmente, no sé, puedo ser totalmente crítico, puedo tener una posición muy tomada en relación al nazismo, pero un judío lo lleva de otra manera. Y a la hora de militar y poner el cuerpo, él me decía, llevarlo bajo la piel. Él era homosexual, vivía en pareja con un varón, militaba en la comunidad homosexual, y decía, lo llevamos en el cuerpo. Y me parece que lo mismo cabe en relación a
movimiento feminista ahora, hay varones que podemos ser más, menos deconstruidos, más, menos machirulos, pero también hay que ver, hay que acompañar, hay que saber que se lleva de otra manera, cuando esa militancia se lleva bajo la piel, como decía este amigo. Me parece que de alguna manera, digo, como en ese momento histórico no había ni redes sociales, ni estábamos lejos de tener internet, los modos de agrupabilidad tenían que ver con esto que vos decías, con poder ir encontrándose en algunos lugares que hicieran posible el encuentro de algunos y algunas que estaban preguntándose o que tenían las mismas inquietudes, las mismas preguntas. Claro. En relación a eso, ¿qué características fue teniendo Hijos como organización que la distinguía de otro tipo de organizaciones, como vos decís, también de víctimas de terrorismo de Estado o de otro tipo de organizaciones? Bueno, en primer lugar, pues yo hace muchos años que no estoy militando más en Hijos, pero calculo que sigue siendo, te quiero aclarar, ¿no? Era, y seguramente sigue siendo, una agrupación horizontal, con muchas discusiones en asamblea. Eso era muy bueno, pero al mismo tiempo era muy desgastante. Había que discutir. Era una agrupación donde había hijos de montoneros, de hijos de militantes del ERP, tuvieron algún paso, algunos hijos de desaparecidos radicales, entonces bueno, se les echaba en cara la cuestión de la obediencia debida y punto final, o sea, había tensiones, ¿sí? Se discutía mucho, esto era muy bueno. Otra cosa que era muy llamativa es que cada regional de Hijos, había Hijos en Capital, en provincia, en Córdoba, en Tucumán, Mendoza, cada regional de Hijos tenía su propio estatuto. Creo que era en Córdoba, no estoy seguro, pero creo que en Córdoba solo podía pertenecer a Hijos los hijos de desaparecidos. Y en Capital podían haber hijos que fueran hijos de desaparecidos, de exiliados. Entonces, había algunas provincias donde, si tenías a tus padres vivos, no podías pertenecer a la agrupación Hijos. Entonces, estos compañeros venían de otras provincias a militar en otras regionales en función de estas diferencias, ¿no? Esto era una de las cosas raras que pasaban. Había funcionamiento por comisiones, comisión de prensa, de scratches, había distintas comisiones que trabajaban en distintas áreas. Algo que había, que era muy lindo, era mucho humor negro, y era un espacio donde se discutía política, hacía política, pero bueno, llegaba el Día de la Madre y si alguien venía de afuera no sabía si llorar, si reír, era la cantidad de chistes sobre el Día del Padre, etcétera, ¿no? Si me seguís molestando, le voy a decir a mi papá. No, mi papá no está, no le puedo decir a mi papá, ese tipo de cosas se hablaban mucho. Quiero decir, había participación política, pero también había mucha amistad, muchos afectos, circulaban también cosas muy lindas. Algo que me parece que es interesante también es lo difícil que es reírse del tema, la solemnidad con la que se toca el tema de la dictadura, los desaparecidos, etc. Es un tema que es inevitable, es un tema espantoso. Pero de lo que, si todavía no nos podemos reír, si es muy difícil hacer humor con el tema, es porque es un tema que todavía no está elaborado del todo. Parece que algo de lo que queda como pendiente, como desafío para las próximas generaciones, es poder elaborarlo para poder reírse también del tema. Recién mencionabas los scratches, ¿no? Y quizá para quienes somos como de esas generaciones, clarísimo que es un scratch, pero había un lema, ¿no? O hay un lema que dice, si no hay justicia, hay scratch. ¿En qué consiste el scratch? ¿Qué características tiene? Y además es una práctica bien innovadora, digamos. Hasta ese momento no se había escuchado acerca de eso y me parece que tiene características interesantes. Y la comisión de scratches fueron las comisiones más lindas, más potentes, con mayor visibilidad, ¿no? La comisión de prensa, comisión de finanzas, por ejemplo, pasaban mucho más desapercibidas. La comisión de scratch es una comisión que tenía además mucho impacto político, mucho impacto público. Y efectivamente, como vos decís, en un contexto de impunidad, en un contexto donde todos los crímenes que se han cometido han quedado absolutamente impunes, ¿no? Por obediencia debida, los rangos inferiores quedaban impunes. Por punto final se juzgaba hasta determinado momento. Y después por indulto, los pocos que habían sido juzgados quedan en libertad. Entonces,
nos encontramos en un contexto donde todas las ciudades del país estaban llenas de tipos que se sabía que habían participado activamente en crímenes espantosos. Tipos que iban a la panadería, tipos que iban a la iglesia a rezar, tipos que iban al club del barrio, personas que además también se supo, algunos vivían en casas que eran de las personas que habían asesinado. Pues se robaron, mataron gente, se aparecieron cuerpos, se robaron niños, pero también se quedaron con las casas. Entonces, por ejemplo, un escrache en Villa del Parque, una agronomía, por esa zona, donde lo que se hizo fue escrachar a un militar que vivía en una casa que era una persona que estaba desaparecida. O sea, no solamente la había asesinado, sino que además se había quedado en la casa. Entonces, en ese contexto había que, por lo menos, advertirle a la gente del barrio que esa persona que iba a la panadería, que esa persona que se movía por el barrio, era un genocida, con todo el cargo, todo el peso del término, ¿no? De la palabra. Lo que se hacía era, bueno, por un lado, ubicar. Siempre había alguien que nos contaba que en tal barrio vivía Echegolazo, que vivía Arguindegui, se le hizo un scratch también, estoy tratando de acordarme, hubo varios. Se hacía una volanteada por el barrio, se iba a los negocios del barrio a repartir panfletos, a repartir papeles diciendo quién era la persona, en qué crímenes estaba, de qué crimen estaba acusado. Y después se hacía un acto donde sí participaba mucho más gente, por lo general frente a la casa de la persona, para que el barrio supiera quién era el que vivía ahí. Un dato que me parece interesante, además vos lo recordás, es que la consigna era: si no hay justicia, hay escrache. Es decir, el escrache era porque no había justicia. Porque muchos años después se ha utilizado el término escrache como un modo de saltear instancias judiciales, y de alguna manera eso va en contra del espíritu de los escraches. Los escraches se hacían porque había impunidad, en un contexto de total impunidad, que por lo menos haya una condena social. Sí, creo que era eso lo que se buscaba. Bueno, ahí va como la siguiente pregunta, ¿no? Digamos, cuando hay un Estado que de alguna manera avala desde la obediencia de vida y el punto final, cierto, esconder bajo la alfombra una situación tan grave como esta, uno de las cuestiones como más interesantes, al menos que me parecen en relación a cómo los jóvenes en algún momento retoman la idea de participación política, es justamente salirse de los canales que ofrece de alguna manera el Estado para protestar sobre esas cuestiones y buscar otro tipo de participación política y de reactivación de algunos temas que habían quedado como impunes, ¿no? Que esto que vos decís en relación al scratch, ¿no? No es solamente mostrar esa situación, sino es mostrar justamente que hay un Estado que se corre de su rol de garante. ¿Querés contarnos un poco, digo, cómo sería el escenario actual y cuáles son algunas de las estrategias, aunque no participes en este momento activamente? A ver, se me ocurren varias cosas. Por un lado, volviendo un poco a la década del 90, yo me acuerdo que hubo un punto de inflexión a los 20 años del golpe, ¿no? Cuando la marcha del 24 de marzo, cuando se cumplieron 20 años, fue la primera marcha masiva. Hasta ese momento las marchas, yo iba a las marchas de resistencia, a veces iba solo, con un amigo, en parte porque estaba recién llegado al país, mis amigos me decían que hablaba como el Chavo del Ocho, imagínate, tenía un acento raro, venía de afuera, una cosa rarísima. Me sentía medio, no terminaba de acomodar, había poca gente en las noches, la marcha de resistencia, que es una marcha de 24 horas, había poca gente, las marchas 24 de marzo había poca gente. Fue el 20 de marzo cuando realmente hubo una explosión de gente. El 24 de marzo cuando se cumplieron 20 años. Ahí hubo un apoyo masivo. Y una cosa que empezó a pasar es que empezaron a aparecer los centros de estudiantes de las escuelas, de los colegios. Chicos muy jovencitos, ¿no? Pensando en el recambio generacional. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de los que militamos en hijos en aquel momento ya no militamos más, pero bueno, hay otros hijos que sí siguen militando, pero también es recambio generacional, ¿no? De hecho, la noticia que salió ayer o antes de ayer en el diario es que se constituyó una agrupación que se llama Les Nietes, ¿sí? Por un lado son los nietos de los desaparecidos,
están como tomando aposta. Por otro lado, introducen la cuestión del lenguaje inclusivo, cosa que para los abuelos eran agrupaciones muy machistas, digámoslo. De hecho, hoy, es un dato interesante, se celebra el Día del Detenido Desaparecido, varón, ¿no? Detenido con O, varón, desaparecido con O. Entonces, una de las cosas que están planteando es que lo que hay que repensar es el nombre del día, y debería ser el día de la persona desaparecida. Entonces, se están planteando este tipo de cuestiones. Te digo esto porque las nuevas generaciones están pensando cosas nuevas, están tratando de introducir la cuestión de la igualdad de género, están pensando otras cosas. Por otro lado, hay un acompañamiento actualmente en la agrupación, un acompañamiento muy interesante en relación a los juicios, que algo que caracterizó la década del 90 fue la impunidad. Bueno, a partir del año 2003 se reactivan los juicios y ahora hace falta un acompañamiento activo. Digo, los juicios se sostienen en los testimonios, básicamente. Si hubo una cosa que hizo la dictadura fue intentar anular todas las pruebas, desaparecer las pruebas, se desaparecieron cuerpos, pero también se desaparecieron archivos, etc. Entonces los juicios se sostienen en los testimonios de los sobrevivientes o de los familiares de los sobrevivientes. Muchos de los hijos han dado testimonio y algunos han acompañado a dar testimonio. Entonces parte de las actividades de la agrupación ahora tiene que ver con dar testimonio en los juicios. Y por otro lado me parece que te digo sin tenerlo del todo claro, pero me parece que es interesante cómo se resignifican las luchas, ¿no? Porque por un lado es reivindicar a los abuelos militantes, pero al mismo tiempo sin que eso sea una opresión, es decir, poder cuestionarlos, ¿no? Si aparecen posiciones que desde ahora se pueden ver como machistas, hay que cuestionarlas, ¿no? No me parece menor hacer una lectura crítica de lo que fueron algunos episodios de la dictadura, durante la dictadura, por ejemplo, la contraofensiva montonera, donde hubo mucha gente que volvió al país exponiéndose muchísimo. Entonces, una cosa es reivindicar el espíritu de lucha y otra cosa es reivindicar la lucha de manera acrítica, es decir, reivindicar ciertas posiciones, no solamente en contra de la dictadura, porque sería reducir, no era solamente contra la dictadura, era en función de un proyecto de país. Se puede reivindicar eso, pero al mismo tiempo siendo crítico de, por ejemplo, esas posiciones que podrían haber sido muy machistas o que podrían haber sido casi descuidadas con algunos compañeros que fueron enviados desde el exterior a volver a la Argentina a jugarse el pellejo, ¿no? Y fueron todos masacrados. Me parece que viene también como de la mano de la idea de que la resistencia es siempre una resistencia contra el otro, ¿no? Y me parece que los nuevos movimientos sociales de alguna manera proponen escenarios que no necesariamente son resistentes. Entonces, digo, en otro momento histórico decir que uno no resistía era casi como una mala palabra, ¿no? Sobre todo si era crítico. Me parece que en este momento histórico algo de eso se está reinventando, digo, para pensar en todos los modos que tenemos de hacer política en este momento histórico. Vos planteas esto de hacer cómo hacen política los jóvenes. Y no sé, desde el derecho, alguien es joven, antes si tiene menos de 18 años, desde la antropología es joven porque no pasó por algunos rituales, desde el psicoanálisis es joven si todavía sigue enfrentándose con los padres, si no está más allá del padre, etc. Yo creo que también podemos decir que alguien es joven si hace política, no importa la edad que tenga. Esto que decís me parece muy interesante, digo, en relación a recuperar esta cuestión de las nuevas generaciones, ¿no? Es como estas nuevas generaciones también tienen otras luchas en otro escenario, en otro contexto que dar, pero también, y en esto me parece que es importante, no olvidar el linaje de alguna manera, ¿no? Digamos, estos jóvenes hoy pueden hacer estas luchas posibles en estos contextos, también porque hubieron otros jóvenes de otros linajes, de otras generaciones, que hicieron todo un recorrido que hizo posible de alguna manera la emergencia de la actual, ¿no? ¿Sabes? Me parece, en principio, no sé si estás de acuerdo, pero el problema sería confundir la crítica con la traición. Claro, uno puede ser crítico de algunos movimientos y no por eso traicionarlos. Más bien todo lo contrario, si eran movimientos revolucionarios,
la crítica, el pensamiento crítico, el cuestionar algunas cosas es absolutamente necesario. Hace un tiempo, un viejo peronista, un viejo militante peronista que yo quería mucho, me dijo algo que me pareció muy claro. Me decía que si uno quiere destruir al otro, tiene que decirle que no. Si uno quiere construir con el otro, le tiene que decir sí, pero. ¿No? Cuando uno realmente no tiene nada para acordar con el otro, le tiene que decir que no y tiene que confrontar, punto. Ahora, si lo que te interesa es construir un espacio político, construir poder, construir... Hay que decirle siempre hay que decirle que sí, para después decirle el pero y poder construir sobre eso. ¿No? La cosa dialéctica siempre es con el otro, ¿no? Y estos viejos peronistas eran viejos zorros que sabían hacer política. Me hiciste acordar en una de las primeras asambleas de hijos, cuando estaba, digo, año 94, no me acuerdo, asambleas masivas, al principio había muchísimas, más llamaba la atención la cantidad de hijos que aparecían y aparecían, semana a semana iban cayendo de a 10, de a 20, nos reunimos en un sótano, en un sucucho, todos apretados, y empezó a pasar algo que creo que después se fue desarmando, que no me acuerdo, algún hijo de algún militante del ERP, criticó al peronismo, ¿no? Como el papá era crítico del peronismo, él criticó al peronismo. Y otro le respondió, le dijo, yo me llamo Eva por Evita y no te voy a permitir que critiques al peronismo. Y se armó una bataola, ¿no? Entonces, era los hijos de los del ERP peleando contra los hijos de los montoneros, ¿no? Yo creo que eso ya pasó. Hubo un momento en que era casi necesario, ¿no? Si mi papá es hincha de Boca, yo soy hincha de Boca. No te va a permitir que hables mal de Boca. Era casi reducirlo a eso. Y pasados los años, yo creo que eso se fue acomodando. Creo que fue necesario un momento en el que era necesario reivindicar a los padres de manera casi acrítica. Y después, bueno, por supuesto, están los hijos de peronistas que siguen siendo peronistas y los hijos de erpianos que siguen siendo erpianos. Eso está. Pero ojalá que esos hijos de peronistas que siguen siendo peronistas no sean peronistas solamente porque sus papás eran peronistas, sino porque hicieron un recorrido crítico hacia el peronismo y se dieron cuenta que era lo que más les gustaba como opción política. Quiero decir, poder ser crítico y después reafirmarse, no estar más allá del padre y no bajo la ejida del padre o en contra del padre. Son cosas que están bastante pensadas. Y me parece que el gran desafío para las nuevas generaciones es poder pensar más allá de ese peso, de esa generación que dio la vida, porque si hubo alguien que dio la vida, todo el que venga después dio menos. Es mucho más interesante, mucho más potente que dentro de 50 años, cuando se hable de este momento de la historia, también se puede decir que los responsables de los crímenes de lesa humanidad fueron enjuiciados, fueron hallados culpables y fueron condenados y cumplieron prisión. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Pensando en algo que trascienda a las víctimas.